Esa noche, el cielo parecía una sábana húmeda extendida sobre la ciudad, sin estrellas, sin luna, sin esperanza. Julián llevaba horas conduciendo su taxi, persiguiendo las luces mortecinas de las avenidas como si fueran promesas que nunca se cumplirían. Era un hombre cansado, con ojeras profundas y manos que temblaban levemente al sostener el volante. El reloj del tablero marcaba las 2:47 de la mañana y las calles estaban desiertas, salvo por alguna sombra que cruzaba deprisa entre los postes de luz amarillenta. El cansancio se le metía por los ojos, pero no podía detenerse. Últimamente, el sueño le traía cosas peores que la vigilia, susurros sin forma, imágenes de gente que no conocía, rostros descompuestos que lo miraban desde la oscuridad. Así que seguía manejando, esperando que el ruido del motor lo mantuviera lejos de esas visiones. Pasó frente a un viejo cementerio y, justo al hacerlo, el taxímetro titiló. Un pitido seco lo sobresaltó, una nueva solicitud había llegado al sistema. El punto de recogida se encontraba en una calle sin salida, cerca del panteón. Dudó unos segundos, pero la necesidad pesaba más que el miedo. Apretó el acelerador y se internó en esa calle silenciosa, bordeada por árboles torcidos que parecían inclinarse para observarlo. Al llegar, no vio a nadie. Detuvo el taxi, miró por los espejos y esperó. El aire afuera era denso, inmóvil. Entonces, sin que la puerta emitiera sonido alguno, sintió un leve cambio en el peso del vehículo. El asiento trasero se hundió apenas, como si alguien invisible se hubiera sentado. Un escalofrío recorrió su espalda. Sin mirar atrás, reinició el taxímetro y arrancó. El sistema marcaba el destino, carretera vieja al monte, kilómetro 13. Un sitio que, según recordaba, había sido clausurado hace años después de un accidente fatal. El trayecto se volvió extraño. Las luces de los postes se apagaban una a una conforme avanzaba. El ruido del motor se sentía más fuerte, como si rugiera dentro de un túnel. El espejo retrovisor reflejaba únicamente la oscuridad. Julián evitaba mirarlo demasiado, temiendo que, en algún momento, algo distinto a su propio reflejo apareciera allí. El olor dentro del taxi cambió. Al principio era apenas un matiz, humedad, tierra mojada. Pero pronto se volvió más intenso, un hedor a flores marchitas, a carne vieja. Julián trató de abrir la ventanilla, pero los seguros eléctricos no respondieron. El aire se volvió pesado, y una gota de sudor frío le recorrió la frente. Entonces, lo sintió. Una respiración detrás de su cuello. No un soplido humano, sino algo irregular, húmedo, como si el aire proviniera de una garganta rota. El velocímetro marcaba más de 100, pero la carretera parecía no avanzar. El paisaje se repetía, los mismos árboles, las mismas curvas, el mismo cartel oxidado que decía kilómetro 10. Lo había visto ya 3 veces. Giró la cabeza un instante para comprobarlo, y su estómago se contrajo. En el asiento trasero, una figura comenzaba a definirse entre sombras. No podía distinguir su rostro, pero sí sus manos, delgadas y pálidas, apoyadas sobre sus rodillas. Parecían cubiertas de tierra. El taxímetro comenzó a emitir un sonido agudo. Los números subían con velocidad imposible, como si el tiempo se acelerara dentro del coche. Julián pisó el freno, pero el pedal no respondió. El vehículo seguía avanzando solo, devorando el asfalto, atrapado en un bucle que no tenía fin. De pronto, el sistema del tablero se apagó. Todo quedó sumido en el silencio. Solo se oía la respiración de esa cosa detrás de él, ahora más cerca, casi junto a su oído. No supo en qué momento el auto se detuvo. Afuera,
La carretera terminaba en un campo abierto, sin señal alguna de civilización. Julián bajó lentamente la mirada. Las luces del tablero parpadeaban de nuevo, mostrando un mensaje que no recordaba haber visto antes: destino alcanzado. Con manos temblorosas, giró el rostro hacia atrás. El asiento estaba vacío. Sintió alivio, por un segundo, hasta que notó las huellas. En la tapicería, marcadas en tierra húmeda, había impresiones de pies descalzos, dirigidas hacia la puerta del conductor. Bajó la vista y vio el mismo rastro sobre la alfombra, deteniéndose justo debajo de su asiento. Antes de poder reaccionar, el taxi se apagó por completo. Las luces, el motor, todo. El silencio era tan espeso que parecía un líquido oscuro llenándole los oídos. Entonces, algo tocó su tobillo. Frío, áspero, insiste. No gritó. El miedo le arrancó la voz de raíz. Trató de abrir la puerta, pero estaba trabada. Un segundo toque, más fuerte, más arriba. Y luego un susurro, una voz que no provenía del aire, sino del metal mismo del coche, murmurando un nombre que él no había escuchado en años. Él, suyo. Cuando los agentes encontraron el taxi a la mañana siguiente, estaba en medio de la carretera vieja, con el motor apagado y las llaves aún puestas. No había señales de violencia ni de accidente. Solo Julián, inmóvil al volante, con los ojos abiertos, reflejando el amanecer gris. El asiento trasero estaba cubierto de barro seco, y sobre el parabrisas, escrito con un dedo invisible, había un mensaje borroso que apenas podía leerse. Gracias por llevarme a casa. El reloj del tablero marcaba las 3:18 de la madrugada cuando Ernesto sintió el peso del cansancio aplastarle los párpados. Había trabajado más de 12 horas seguidas, recorriendo las mismas calles desiertas, con el mismo olor a cigarro viejo y gasolina dentro del taxi. En la radio, una voz distante recitaba las condiciones del clima, pero él apenas la oía. Solo quedaba el zumbido monótono del motor y el pensamiento insistente de que debía llegar a fin de mes. Giró por una avenida lateral donde los postes de luz parecían más lejanos entre sí. La ciudad dormía, pero en las sombras siempre había algo que se movía, algo que parecía observarlo. Ernesto había aprendido a ignorarlo: sombras cruzando la calle, siluetas en los espejos, figuras que desaparecían cuando parpadeaba. Decía convencerse de que eran juegos de la mente, pero sabía, en lo más profundo, que no siempre lo eran. El sistema del taxi emitió un sonido agudo, una nueva solicitud. El punto de recogida estaba marcado en un lugar que no reconocía: Callejón del Silencio, número 23. No recordaba haber pasado nunca por ahí, y sin embargo el GPS trazó la ruta con seguridad. Dudó un instante. No había más viajes en la lista, y necesitaba completar la cuota nocturna. Apretó los dientes, encendió otro cigarro y giró el volante. El callejón era estrecho, húmedo, con muros cubiertos de grafitis viejos y ventanas tapiadas. Las llantas crujieron sobre la grava al detenerse. Afuera, la neblina se movía como si respirara. No había nadie a la vista, pero el sistema marcó: pasajero a bordo. Ernesto tragó saliva. Miró por el espejo retrovisor. Nada. Solo el asiento vacío y, por un instante, la sensación de que el aire se había enfriado de golpe. Arrancó el coche. El destino indicado: cementerio de San Lázaro. Un camino oscuro, apartado, casi olvidado. Ernesto trató de concentrarse en la carretera, pero los pensamientos se agolpaban en su mente. No dejaba de mirar de reojo el espejo. Juraba que, de vez en cuando, el reflejo del asiento parecía hundirse,
como si un cuerpo invisible descansara sobre él. El olor a humedad se volvió insoportable. Venía del asiento trasero. Era el mismo olor que había sentido años atrás, cuando ayudó a su hermano a enterrar al perro detrás de la casa. Tierra recién removida. Trató de abrir una ventana, pero el sistema eléctrico se apagó por completo. Las luces del tablero parpadearon. El motor rugió, acelerando sin control. El velocímetro subió a 100, luego a 120. Ernesto pisó el freno, pero el pedal no respondía. El taxi avanzaba solo, guiado por una fuerza invisible. La carretera parecía estirarse sin fin, y a cada metro, el reflejo del espejo mostraba algo nuevo, una sombra que tomaba forma, una silueta que poco a poco se definía. Primero fueron unos ojos hundidos, luego una boca abierta, sin labios, con dientes que no parecían humanos. Ernesto giró el espejo con un manotazo, pero algo lo obligó a mirar. El reflejo seguía allí, aunque ya no coincidía con la realidad. En el vidrio, el asiento trasero estaba ocupado. Una figura de piel grisácea lo observaba, inmóvil, con la cabeza ladeada, como si le resultara curiosa su desesperación. El taxímetro comenzó a marcar números absurdos. Las tarifas corrían sin control: 999, 1200, 3000 pesos. El sonido se volvió un pitido continuo, insoportable. El parabrisas empezó a empañarse, y sobre la superficie, como si una mano invisible escribiera desde afuera, comenzaron a formarse palabras borrosas. No te detengas. El corazón de Ernesto golpeaba contra su pecho. Pensó en girar el volante, pero no podía mover los brazos. Algo le sujetaba las muñecas, algo frío y firme. La figura detrás de él respiraba con dificultad, como si cada inhalación viniera del fondo de la tierra. El entorno cambió sin que él lo notara, ya no había ciudad, ni faroles, ni señales. Solo la carretera negra extendiéndose hacia un horizonte sin cielo. El marcador del combustible descendió hasta cero, pero el taxi seguía avanzando. Finalmente, a lo lejos, divisó una verja oxidada. Sobre ella, un letrero torcido con letras apenas legibles: San Lázaro. El coche se detuvo frente a la entrada. El reloj del tablero se apagó, la radio murió, y el silencio lo envolvió todo. Ernesto giró lentamente la cabeza. El asiento trasero estaba vacío otra vez. Respiró hondo. Su cuerpo temblaba. Abrió la puerta y salió. El aire afuera era helado, inmóvil. Dio un paso hacia la verja y vio algo que lo hizo congelarse. Allí, en la entrada del cementerio, había otro taxi. Viejo, oxidado, cubierto de polvo. Dentro, un cadáver recostado sobre el volante, con el uniforme igual al suyo y el mismo número de placa en la puerta lateral. Ernesto sintió un mareo, como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Miró su propio vehículo, el reflejo del cristal le devolvió una imagen que no era la suya. Su rostro era pálido, sus ojos vacíos, y en su cuello había una marca oscura que no recordaba haber tenido. El viento sopló por primera vez en toda la noche, y la puerta del cementerio se abrió sola. Desde dentro, una voz invisible lo llamó por su nombre, pero no era un sonido externo, provenía desde dentro de su cabeza. El taxi encendió solo las luces, iluminando el camino hacia la entrada. Ernesto no opuso resistencia. Subió, cerró la puerta y condujo hacia el interior, mientras la verja se cerraba lentamente detrás de él. A la mañana siguiente, los trabajadores del panteón encontraron 2 taxis detenidos frente a la entrada, ambos vacíos, con el motor aún tibio. En los parabrisas, el mismo mensaje escrito con tierra seca: turno completado.
La noche era una tinta espesa derramada sobre la ciudad. Alfonso, un hombre curtido por el hollín y los turnos nocturnos, sintió el escalofrío habitual que no venía del aire acondicionado roto de su taxi, un viejo Dodge Dart de 1980, sino de la soledad glacial de las horas muertas. Sus ojos, enmarcados por ojeras permanentes, escudriñaban las calles desiertas, un laberinto de asfalto donde las sombras danzaban al ritmo de farolas moribundas. El reloj del salpicadero, un rectángulo digital con dígitos rojos parpadeantes, marcaba las 3:33 de la mañana. La hora en que, según las leyendas urbanas que los taxistas se contaban en las cafeterías, el velo entre mundos se hacía más fino que el humo de un cigarrillo. Había estado a punto de dirigirse a la cochera cuando la vio. Una figura estática bajo la luz enfermiza de un poste. No hacía señas ni movía un músculo. Simplemente estaba allí, envuelta en un abrigo oscuro y largo que parecía absorber toda la luz circundante. La silueta era vaga, casi borrosa, como si la retina de Alfonso se negara a enfocarla. Algo en su inmovilidad era profundamente antinatural, pero la necesidad de llenar el depósito y la inercia de la rutina ganaron la batalla contra el miedo incipiente. Alfonso detuvo el motor junto a ella. La puerta trasera se abrió sin ruido, un clic suave y mecánico, y la figura deslizó su masa amorfa en el asiento. No hubo intercambio de palabras, lo cual no era inusual a esas horas, pero tampoco hubo el clac reconfortante de la puerta al cerrarse por completo. Alfonso no se atrevió a mirar por el espejo retrovisor, sus ojos estaban fijos en el patrón de grietas del parabrisas. Un dedo índice largo y pálido, casi translúcido bajo la luz del tablero, golpeó suavemente el cristal que separaba al conductor del pasajero. Alfonso se sobresaltó, sintiendo el golpe más como una resonancia dentro de su propio pecho que como un sonido externo. El dedo señaló sin vacilar la dirección. No era una calle, era un camino, un sendero de tierra que se desviaba bruscamente de la carretera principal hacia la oscuridad del páramo. Era un camino que llevaba a ninguna parte conocida, solo a viejos cementerios abandonados y la periferia del olvido. El taxista sintió un nudo frío en el estómago, pero puso el coche en marcha. A medida que se adentraban en el páramo, la cabina del taxi se volvió helada. El vaho de la respiración de Alfonso se condensaba en el aire estancado, y la vieja radio empezó a emitir un chirrido blanco, un sonido áspero que arañaba sus nervios. Intentó apagarla, pero la perilla estaba pegada. Miró de reojo el asiento trasero a través del espejo. La figura seguía allí, inmóvil, sus ojos, si es que los tenía, ocultos bajo la sombra del ala ancha de un sombrero que Alfonso no había notado antes. El olor apareció de repente, denso y abrumador, tierra mojada, flores secas, y un almizcle metálico y dulce que Alfonso identificó con horror. Olía a carne envejecida, a humedad profunda y a algo infinitamente viejo. El camino se terminó abruptamente en una alambrada oxidada. Más allá, solo había la silueta de lo que parecían ser lápidas inclinadas, iluminadas solo por la luna menguante. Alfonso detuvo el coche. El silencio que siguió fue más opresivo que el ruido de la estática. Esperó, su mano temblando sobre la palanca de cambios. El clic volvió. Era el sonido de la puerta trasera, que se abría sin aviso. Alfonso no podía moverse. Sus músculos se habían congelado. Sintió la presión de una presencia que se deslizaba fuera del coche, el peso del mundo fuera de balance por un instante. Vio el reflejo en el espejo lateral, la figura se alejaba, lenta y metódicamente, hacia el cementerio. No caminaba, sino que se arrastraba, como una tela pesada arrastrándose por el suelo polvoriento.
Cuando finalmente la figura desapareció tras una fila de cipreses secos, Alfonso pudo respirar. El aire caliente de su propio aliento le pareció un lujo. Iba a girar el taxi y huir, pero entonces miró el asiento trasero para asegurarse de que realmente se había ido. Sobre el tapizado manchado, no había dinero. Solo había tierra. Tierra negra, húmeda y fría, formando un pequeño montículo con una forma vagamente humanoide, como si la figura se hubiera disuelto al contacto con el asiento. Un escalofrío de una magnitud que nunca había conocido lo sacudió. El vaho en el cristal se disipó de golpe, y Alfonso se dio cuenta de que el aire dentro del coche ya no estaba helado. Estaba ardiente, y el olor de la carne envejecida se había multiplicado por 10. Aceleró, sin importarle la alambrada, rompiéndola y dirigiéndose ciegamente por el páramo hasta encontrar la carretera. Condujo hasta el amanecer, sin atreverse a detenerse. Cuando el sol por fin asomó sobre el horizonte, Alfonso sintió un agotamiento físico que trascendía la falta de sueño. Se detuvo en la primera gasolinera y salió del coche, tambaleándose. Lo primero que notó fue que el lado trasero izquierdo del taxi no estaba solo sucio. Estaba profundamente abollado, la pintura rayada hasta el metal, como si algo grande y muy pesado se hubiera aferrado a él durante el viaje. Lo segundo que vio fue que sus manos estaban cubiertas de tierra negra. La misma tierra del asiento trasero. Intentó limpiarlas, pero la tierra no se desprendía. No era tierra, era piel, seca y quebradiza, que se había adherido a sus dedos y uñas. Miró el reloj del salpicadero. Habían pasado 4 horas desde la recogida. Había conducido por horas. Pero los dígitos rojos parpadeantes seguían marcando las 3:33 de la mañana. Y el motor del taxi seguía en marcha. El olor a carne envejecida se había metido en la tapicería para siempre, y el camino de tierra del cementerio se había borrado de su memoria, dejando solo la certeza helada de que ese viaje aún no había terminado. Su turno, como el viaje eterno, acababa de empezar. El viejo Ford Crown Victoria de Samuel era una reliquia, un tanque de acero que crujía bajo la presión del viento costero. Esa noche, el viento no era una brisa, sino un lamento constante que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Con el final del verano, los turistas habían desaparecido, y la carretera 17, que bordeaba el acantilado, se había convertido en una cinta negra y solitaria. Samuel encendió el cartel de libre. Sus sienes palpitaban por la falta de sueño y la luz azul del tablero era el único color en su universo monocromático de asfalto oscuro. El combustible escaseaba y el banco le había mandado un aviso, necesitaba una tarifa larga. Y el destino, con su ironía habitual, se la ofreció. En la entrada de la autovía, donde la oscuridad era tan densa que parecía engullir la luz de sus faros, una figura esperaba. Era alta, vestida de blanco, un tono espectral que desafiaba la falta de luz. No movía la mano. Solo la elevaba, el brazo extendido apuntando hacia el norte, hacia el tramo más desolado de la costa, el que llevaba al viejo faro. Samuel sintió el mismo escalofrío que le advertía de un mal negocio, pero su pie pisó el freno. La puerta trasera se abrió y cerró con un sonido hueco y final. No hubo palabras. El pasajero en blanco se instaló en silencio. Samuel sintió un frío cortante que no se mezclaba con el calor sofocante de la cabina, sino que lo rodeaba como un aura. Miró el espejo retrovisor. El rostro del pasajero era indistinguible, una mancha pálida en la penumbra. Parecía que su cabeza estaba cubierta por una especie de velo o vendaje apretado. Samuel condujo. La carretera se hizo más estrecha,
el acantilado más abrupto. El océano, invisible, rugía a su derecha. La única señal visible era la luz intermitente del faro, que no giraba. Se mantenía fija, un rayo estático de luz amarillenta, apuntando directamente al taxi. Un detalle que Samuel conocía bien, ese faro había sido apagado y abandonado hace 20 años. El aire dentro del coche se hizo pesado, casi líquido. Samuel luchó por respirar. Pudo sentir la presión de la mirada del pasajero sobre la nuca. La respiración del hombre blanco era nula, no había el más mínimo jadeo, ni siquiera el roce de la tela. Solo el viento furioso afuera. El Crown Victoria llegó al final del camino, a la base del faro de piedra, una torre gris y silente que parecía perforar las nubes. Samuel detuvo el motor. El silencio resultante fue absoluto, roto solo por el choque de las olas muy abajo. Esperó el movimiento de la puerta, la petición de la tarifa. No hubo nada. Finalmente, Samuel se obligó a girar la cabeza. El asiento estaba vacío. No había nadie. Pero había algo en el asiento. Una serie de pequeños objetos, perfectamente alineados sobre el tapizado de vinilo. Eran 5 conchas de mar, todas rotas y astilladas, y una nota, escrita a mano con una tinta antigua y parduzca. Samuel tomó la nota con dedos temblorosos. No eran palabras. Era un dibujo. Un croquis detallado, la ruta del taxi, pero con un punto rojo, marcado con una X, justo donde él se encontraba en ese momento. Y bajo la décima, un número. El número de su matrícula. Samuel arrojó la nota. Encendió el motor, sintiendo una desesperación cruda. El coche rugió. Pero no avanzaba. Miró los faros. La luz estática del faro muerto no se había movido, y ahora, algo se interponía en el haz. En el centro del camino, justo enfrente del parachoques, la figura blanca estaba parada de nuevo. Su velo se agitaba con el viento. Lentamente, alzó la mano. No para pedir ayuda, no para hacer una señal. La levantó para tocar el cristal. El impacto no fue violento, pero el cristal del parabrisas se rompió en un patrón radial que se extendió desde el centro como una telaraña. El único sonido fue el del vidrio resquebrajándose, lento y doloroso. Samuel cerró los ojos, gritando en el silencio. Cuando los abrió, la figura había desaparecido. El Crown Victoria estaba atascado. Los neumáticos habían pinchado, no por clavos, sino por las conchas rotas y afiladas que ahora tapizaban el camino. Las 5 conchas que habían estado en su asiento. Y en el espejo retrovisor interior, el rostro que había creído indistinguible se reflejaba claramente ahora, pálido y vendado. No era el rostro de un extraño. Era su propio rostro, envuelto en una gasa de blanco sucio, con la décima roja de la nota dibujada en la frente. Samuel supo entonces que había estado conduciendo a su propio destino, que el pasajero se había llevado su presencia y que él había quedado atrapado, un conductor fantasma, en el último tramo de su recorrido. El olor a sal y a algas podridas se hizo tan fuerte que lo mareó. Puso el coche en marcha atrás. El único movimiento que logró fue un crujido metálico que anunció la rotura del eje. El faro muerto seguía apuntando su luz fija directamente a él, y esa luz no era de salvación, sino de escrutinio. El viaje había terminado, pero la espera acababa de empezar. El turno de Elías empezaba siempre con el mismo ritual, un café amargo, la revisión de los neumáticos y un golpecito supersticioso en el salpicadero de su Nissan Tsuru, un vehículo gris y anónimo. Esa noche, sin embargo, el Tsuru se sentía frío, su motor sonaba con un gruñido inusual.
Las calles estaban bañadas por una llovizna fina y persistente que hacía que el asfalto brillara como un espejo oscuro. Alrededor de las 2 de la mañana, Elías se detuvo bajo un paso elevado. Pensaba tomar un breve descanso cuando la luz de un relámpago iluminó el puente por un instante, revelando una forma justo en el centro de la vía. Era un niño. Estaba descalzo, empapado, vestido con un pijama de franela de un color indefinido. No lloraba ni gritaba. Simplemente se mantenía allí, con los brazos pegados al cuerpo, mirando fijamente hacia los faros del taxi. Elías sintió una punzada de piedad mezclada con una profunda inquietud. Un niño solo, a esas horas y con ese clima, era una anomalía que rompía todas las reglas del mundo nocturno. Encendió las luces intermitentes y bajó la ventanilla, dispuesto a llamar a la policía. Pero antes de que pudiera hacerlo, el niño se movió. No corrió, sino que se deslizó hacia la puerta trasera derecha. El ruido de la puerta abriéndose y cerrándose fue un tut sordo, amortiguado por la lluvia. Elías giró la cabeza. El niño estaba sentado, pequeño y quieto en el inmenso asiento. Sus ojos eran enormes y oscuros, casi 2 pozos sin fondo. Elías le preguntó con la mirada a dónde ir, y la pequeña mano, pálida y fría, señaló directamente al frente, hacia la autopista. Elías obedeció, sintiendo que un terror instintivo le impedía desobedecer. A medida que se unían al tráfico fantasma de la autopista, Elías notó algo extraño en la radio. Había estado reproduciendo una estación de música antigua, pero ahora solo se escuchaba un crepitar suave, como si la señal estuviera muriendo. Intentó sintonizar otra emisora. El dial no se movía. La estática se hacía más fuerte, hasta convertirse en un zumbido constante, una nota baja y sostenida que vibraba en sus tímpanos. Miró al niño por el retrovisor. El niño ya no miraba al frente. Miraba fijamente al espejo. Y en ese reflejo, el pijama de franela no parecía mojado por la lluvia. Parecía húmedo por algo más oscuro, un tono rojo óxido que se fundía con la tela. Sus grandes ojos no devolvían la imagen de Elías. Solo mostraban el reflejo de la carretera detrás, pero con una diferencia, el reflejo de la carretera se veía seco y soleado. El pánico se apoderó de Elías. Pisó el acelerador, sintiendo la necesidad visceral de terminar ese viaje. La lluvia en su parabrisas parecía caer ahora con una violencia antinatural, limpiando el vidrio solo para ser reemplazada inmediatamente por más agua, como si el cielo estuviera intentando ahogar su visión. De repente, el zumbido de la radio cesó. Un silencio absoluto cayó sobre la cabina. Y en ese silencio, Elías pudo oír un sonido diferente. No venía de afuera. Venía del asiento trasero. Era el sonido de un goteo. Un goteo rítmico, lento y pesado, como agua espesa cayendo sobre el vinilo del asiento. Elías sintió que la nuca se le erizaba. El olor llegó poco después, dulzón, metálico y frío. Olía a hierro y a hospital. Elías miró el odómetro. El número de kilómetros recorridos parpadeaba, pero en lugar de aumentar, parecía retroceder. Cada vez que Susurro avanzaba, el contador restaba un número. Estaban conduciendo hacia el pasado, o hacia ninguna parte. Frenó de golpe. El coche patinó sobre el asfalto mojado. Giró la cabeza, esta vez sin usar el espejo. El asiento estaba vacío. Pero la fuente del goteo era innegable. Había un charco oscuro en el asiento, y el vinilo, en el centro de la mancha, estaba roto, como si una presión interna lo hubiera reventado. Y en medio de ese charco oscuro, había una sola zapatilla. Una zapatilla pequeña, blanca, de tela, perfectamente seca.
Elías abrió la puerta y salió bajo la lluvia torrencial. Corrió hacia el maletero, abrió la tapa temblando y buscó su botiquín de primeros auxilios. En el interior, debajo de las vendas, encontró el recibo de la última reparación de su taxi. Un recibo de hacía 6 meses. Elías no recordaba haber metido ese recibo allí. Lo desdobló con manos temblorosas. El recibo estaba manchado de un color rojo oscuro, y al pie del papel, con una caligrafía infantil y temblorosa, había un mensaje, sin palabras, sin diálogos, un dibujo simple. Era el dibujo de un taxi gris, estrellándose contra un poste de luz, con la figura de un hombre con uniforme de taxista desplomada sobre el volante. El dibujo no estaba hecho con lápiz. Estaba trazado con la misma sustancia oscura que goteaba en el asiento trasero. En ese momento, el motor del Tsuru se apagó por completo. La radio emitió un último crujido ensordecedor y de la estática surgió una voz, no una palabra, sino una risa infantil, seca y hueca, que resonó en el cráneo de Elías. Elías estaba varado bajo el paso elevado, con su propio vehículo funcionando como una tumba. Había sido llamado por un pasajero que era el recuerdo de un accidente, y ahora su turno no era conducir, sino esperar la repetición de su propio final.